Veremos ahora la última parte, la cuarta parte de gestión de proyectos, la cual pertenece a la unidad 3 de Dirección General. Vemos ahora la gestión de los recursos, un nuevo área de conocimiento, en esta sexta edición del PMBOK. Se llama gestión de recursos porque es recursos en general, no solamente recursos humanos, si bien ese es el foco, y que en la versión anterior era gestión de los recursos humanos. Este área de conocimiento de gestión de recursos tiene los siguientes procesos. En planificación se encuentran dos procesos. Como casi todas las áreas de conocimiento, comienza con la planificación de la gestión de los recursos. Luego se hace la estimación de los recursos de las actividades. Recuerden que las actividades es el desagregado de los paquetes de trabajo, que a su vez es el desagregado de los entregables, que a su vez será el desagregado o el desglose del producto. Luego viene la ejecución, que ahí se hace lo que se llama adquirir los recursos. O sea, en el caso de recursos humanos van a ser contrataciones o desarrollo de los propios recursos. Por eso el próximo proceso es justamente desarrollar el equipo, a eso se refiere, y gestionar el equipo. Finalmente, y como hemos dicho en varias oportunidades, en forma simultánea, a lo largo de todos los grupos de procesos se va monitoreando y controlando, en este caso, los recursos en general, ya sean recursos humanos, recursos materiales o recursos financieros. Una de las cuestiones más importantes, fundamentalmente durante la planificación de la gestión de los recursos, es definir cuál va a ser la estructura organizacional del equipo de proyecto. Tengan presente que puede haber equipos de 3, 4 personas o hasta miles. Entonces depende mucho del tamaño del equipo de proyecto. De todas formas, se siguen las estructuras tradicionales, pueden ser funcional, pueden ser por producto, pueden ser matriciales, donde normalmente el PM, el gerente de proyecto, puede tener un control bastante fuerte o tan solo una coordinación. La plantilla donde se definen las responsabilidades y los roles pueden tomar diversas maneras. Una de las más comunes es una matriz de responsabilidades como la RAM que se muestra en la ilustración. Próximo área de conocimiento que vamos a abordar es la gestión de las comunicaciones. Téngase presente que la comunicación se refiere tanto a la interna del equipo, o sea, toda la comunicación entre los miembros del equipo de proyecto, o externa, es decir, entre el equipo de proyecto y los diferentes stakeholders o interesados. Hay comunicaciones formales e informales, escritas u orales, y todo eso se debe definir en qué caso, qué tipo de comunicación se va a realizar. La gestión de las comunicaciones debe asegurar la generación, la colecta, la distribución, el almacenamiento, el propósito y el control de todas las informaciones del proyecto. Los puntos más importantes de la gestión de las comunicaciones es planificarlas, distribuirlas, o sea, las informaciones, generar informes de desempeño y por último lo que es el cierre administrativo. La gestión de las comunicaciones comprende solamente tres procesos, incluidos en los grupos de proceso de planificación, ejecución, monitoreo y control. El primero, una vez más, es planificar, en este caso la gestión de las comunicaciones. En el cuerpo de ejecución, en el grupo de proceso de ejecución, es gestionar las comunicaciones. Y en monitoreo y control, justamente, es monitorear las comunicaciones. Se observa en la siguiente ilustración el modelo clásico de las comunicaciones, donde existe un emisor y un receptor. El emisor transmite un mensaje, el cual está codificado. Codificado se refiere a la manera en que transmite ese mensaje. Imagínense que bueno, las palabras que uno utiliza, la semántica, hasta las palabras técnicas que utiliza, es un código,
¿sí? Que después se decodifica y quien recibe lo debe comprender. La manera de asegurarse que está comprendiendo el receptor el mensaje es que envíe una respuesta de retroalimentación al emisor y de esa manera el emisor confirma que el mensaje que envió fue comprendido por el receptor. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que podría ser en la codificación o decodificación o durante la transmisión esos mensajes se vean afectados de alguna manera. Esa afectación que sufren se llaman ruidos. Uno puede tener presente que es un ruido físico, pero no, puede ser una distorsión del mensaje, puede ser un problema, una interrupción. A cualquiera de esos incidentes se los llaman ruido porque de algún modo deforman, perturban, modifican el mensaje. Este es el modelo clásico de comunicación que tenemos que tener presente siempre, fundamentalmente para confirmar que el mensaje que uno transmite ha sido comprendido perfectamente por el receptor. Un efecto muy importante a tener en consideración durante las comunicaciones es que en la medida que se incrementa el número de integrantes del equipo o de las personas que se comunican, estamos tomando como ejemplo el equipo de proyectos solamente, genera una cantidad de vías de comunicación que se van multiplicando de manera que van creciendo de una forma que se puede llegar a ser inmanejable. Es por eso que siempre se aconseja centralizar de algún modo la comunicación. Como ejemplo, en la ilustración estamos representando un equipo de 5 personas. Hay una ecuación muy simple, que es la que se observa allí, la cual me permite calcular, sin estar contando una por una las posibles vías de comunicación, todas las vías que hay. En este caso, para 5 personas, como pueden observar, 5 por 4, 20, dividido 2, 10. 5 personas generan 10 vías de comunicación. Les recomiendo, hagan la cuenta, por ejemplo, si fueran 10 personas, a ver cuántos canales de comunicación generaría. Y eso lo que hace es que se incrementa enormemente la probabilidad de error en la comunicación. Por eso, en la medida que se incrementan los miembros de un equipo o la cantidad de gente que tiene que comunicarse, se sugiere una cierta centralización de la misma. Pasamos ahora a una de las áreas de conocimiento más importantes. Recordarán que siempre hemos hecho mención al alcance, los plazos y los costos. Sí, de hecho, ello era lo llamado triple restricción. Pero los riesgos tienen una importancia fundamental también porque de hecho impactan en forma directa, como vamos a ver en un momento, tanto en la estimación de plazos como costos. Entonces, hay que tener mucha atención más allá de las 3 áreas de conocimiento base, esta de gestión de los riesgos. Un breve comentario, siempre imaginamos que riesgo es un incidente negativo y de hecho lo es así, pero en este caso y de acuerdo a la norma, cuando se habla de riesgo es un incidente potencial, es algo que potencialmente podría suceder y que puede afectar positiva o negativamente a la consecución del objetivo del proyecto. En el caso que sea que genere un efecto positivo, es una oportunidad. Por eso, aunque suene un poco raro, la gestión de los riesgos también incluye las oportunidades. La gestión de los riesgos incluye 7 procesos y tal vez es una de las áreas de conocimiento más interesantes. Una vez más, el primer proceso es planificar, en este caso, la gestión de los riesgos. Luego que se hizo el plan de la gestión de riesgos, lo que se realiza es una identificación de riesgos. O sea, a través de sesiones de brainstorming, por ejemplo, se trata de identificar cualquier tipo de evento que pueda afectar el desarrollo del proyecto y la consecución del objetivo. Una vez que se identificaron los riesgos, lo que se va a hacer es una priorización de ellos. O sea, no se puede atender a todos los riesgos, no se pueden armar planes de contingencia para todos los riesgos, entonces se van a considerar los más importantes. Vamos a ver luego de qué manera es que se consideran, se seleccionan los más importantes. La cuestión es que uno de los primeros pasos es hacer un análisis
cualitativo de los riesgos. Ya esa es una primera aproximación para la priorización. Luego del análisis cualitativo, no obligatoriamente, pero se recomienda fuertemente que se realice, lo que se hace es un análisis cuantitativo de los riesgos. Y por último, se planifica la respuesta a los riesgos. O sea, en el caso que un riesgo se convierta en realidad, o sea, pase a ser un incidente, ¿cuál va a ser la respuesta a ese incidente? Luego se pasa a la ejecución, que es implementar la respuesta a los riesgos, o sea, lo que se hace es monitorear y controlar, que es el proceso número 7, el 11.7. Se hace un monitoreo permanente de los riesgos y en el caso en que se convierta en realidad, o sea, pase a ser un incidente, se implementan, se ejecutan los planes de contingencia. Entonces, ¿qué se define como riesgo? Un riesgo es cualquier evento potencial que de concretarse, o sea, de convertirse en un incidente, puede afectar negativamente, y yo pondría entre paréntesis, o en forma positiva, que sería una oportunidad, ¿sí? Aunque no lo estamos cubriendo en este curso, un objetivo del proyecto. El riesgo tiene dos dimensiones clave, dos variables. Una es la llamada probabilidad de ocurrencia y otra es el impacto. O sea, un evento en particular, cuán probable es que suceda y cuál sería el impacto económico que causaría. Ese producto me va a dar un nivel de severidad de riesgo. Recordemos, el producto de probabilidad por impacto me va a dar la severidad del riesgo. Si ese riesgo se convierte en algo real, pasa a ser un incidente. Allí están puestos los nombres en inglés, risk y issues, porque normalmente en gestión de los proyectos la gente que se dedica a ello se refiere a los incidentes como issues directamente. Por eso lo menciono. Vamos a ver a continuación que en el inicio del proyecto es cuando las incertidumbres son mayores. ¿Sí? Cuando recién estamos comenzando hay muchas cosas que pueden ocurrir. Cuando estamos finalizando, esas incertidumbres van disminuyendo. O sea, esas probabilidades de ocurrencia disminuyen. Mientras que el impacto, por el contrario, aumenta en la medida que transcurre el proyecto. O sea, cualquier incidente que yo tenga al comienzo del proyecto no va a producir un impacto tan grande como que ese incidente se dé prácticamente cuando esté finalizando. Esto que se acaba de mencionar es lo que se ilustra en el siguiente gráfico. O sea, la incertidumbre es muy grande en el principio del proyecto y disminuye fuertemente hacia el final. O sea, la probabilidad de ocurrencia de algún incidente. Mientras que el impacto es bastante menor en un principio y muy alto al final. Si tenemos en cuenta que el riesgo, más bien la severidad del riesgo, es el producto entre la incertidumbre o la probabilidad de ocurrencia y el impacto, podrán imaginar que esa severidad se mantiene aproximadamente constante a lo largo del tiempo. En un principio porque la probabilidad es muy alta y hacia el final porque el impacto es muy alto. Aquí lo que observamos es la probabilidad de ocurrencia en función del impacto. Esto es para destacar que, imaginen, para un mismo impacto en unidades monetarias, existen diferentes tipos de eventos que podrían impactar en el proyecto, o sea, riesgos. Los hay técnicos, de gestión, organizacionales, riesgos externos, entre otros. Había mencionado ya que uno de los procesos es el análisis cualitativo de riesgos. El análisis cualitativo de riesgos se realiza en general a través de distintos tipos de matrices de análisis de riesgos.
Básicamente son todas muy similares, pueden diferir en la cantidad de niveles de clasificación. Esa RAM, por sus siglas en inglés, lo que me dice es la severidad. ¿Y cómo lo hace? Bastante simple. La probabilidad de ocurrencia, como se ve allí, en forma horizontal, cuán frecuente puede ser el tipo de incidente si se diera, y el impacto, si es prácticamente inexistente o catastrófico de alguna manera. Entonces, cuanto más probable y el impacto mayor, esa severidad va a ser extrema, mientras que si la probabilidad de ocurrencia es muy baja y el impacto también es muy bajo, como se observa allí, en esta zona, entonces la severidad es mínima. Lo que acabamos de ver es un análisis cualitativo de los riesgos. Para el próximo paso, que es el análisis cuantitativo de los riesgos, tenemos que ver primero lo que es el valor monetario esperado, o EMB por sus siglas en inglés, el cual nos va a ayudar a básicamente priorizar en forma cuantitativa esos riesgos que hemos identificado. Entonces, se recordará que dijimos que era proporcional a la probabilidad por el impacto, y eso lo vamos a volcar ahora en una matriz. Se podría también hacer en un árbol de decisión. El análisis cuantitativo de los riesgos entonces se caracteriza por una evaluación numérica, justamente de las dos variables que componen el riesgo, que es la probabilidad y el impacto. Para ilustrarlo más claramente, hay un ejemplo allí debajo, donde vemos tres eventos que podrían suceder: retraso de una semana en la recepción de los insumos en nuestra planta, errores en la documentación del material o fallas en el lote entregado. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos eventos, en base a información que disponemos, información histórica, nosotros podemos decir, por ejemplo, que la recepción de insumos se demore una semana, hay una probabilidad del 20%. Es como si de alguna manera yo dijese, mira, de cada 5 veces que nos entregan, en una se atrasan una semana. Ese sería justamente el 20% de probabilidad. Errores de documentación 25% y fallas en el lote recibido 3%. Por otro lado, se evalúa el impacto que podría producir cada uno de esos eventos. Entonces, que se retrase una semana el ingreso de los insumos me costaría $100.000. Que se comentan algunos errores de documentación que me generarían problemas en la logística, $50.000. Y que tenga ciertas fallas en el lote, eso tiene un costo, un posible impacto, un probable impacto de $200.000. El valor esperado es el producto, ¿sí?, de la probabilidad por el impacto, ¿sí? De allí que el 20% de 100.000 es 20.000. La sumatoria de los valores esperados, bueno, justamente es el valor esperado, ¿sí?, de esa lista de riesgo. En este caso simplificamos con 3. Esto que se ve aquí, vamos a resaltarlo, esto que se ve aquí, ¿sí?, que es justamente estos 38.500, es lo que vamos a usar como reservas de contingencia. Estos 38.500, ténganlo presente para cuando veamos costos. Recuerden esto. Muy bien. Otro de los procesos presentes en la gestión de los riesgos eran las estrategias de respuesta, o los planes de respuesta al riesgo. Decíamos que para los riesgos que se habían priorizado y seleccionado tenemos que generar un plan de respuesta. ¿Y cuáles son las estrategias que tenemos? Básicamente se clasifican en 4: evitar, transferir, minimizar y aceptar. Vamos a comenzar por la más fácil de comprender. ¿Qué es aceptar? Bueno, no hago nada. Si sucede, sucede y asumo las consecuencias. ¿Qué sería minimizar? Bueno, tomar ciertas acciones que, en el caso que el riesgo se transforme, se convierta en un incidente, el impacto, por ejemplo, sea menor. O tratar de algún modo de bajar la probabilidad de ocurrencia.
Transferir el riesgo. Bueno, puede ser alguna tarea que no es central para mí y yo la puedo tercerizar, entonces lo que puede ocurrir con ello ya pertenece a otra persona, yo le transferí de alguna manera ese posible incidente, ese riesgo. Y evitar, bueno, es ver de qué forma puedo yo hacer para que ese riesgo no exista. La realidad que la única forma que yo tengo de evitar por completo un riesgo es no haciendo el proyecto. Pasamos ahora a la novena área de gestión de los proyectos, identificada con el número 12, que es la gestión de las adquisiciones. Adquisiciones para nosotros, compras y contratos. Eh, este área de conocimiento tiene tres procesos. Primero, nuevamente, planificar la gestión, en este caso de las adquisiciones. Conducir las adquisiciones y controlarlas. Es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es planificar, ejecutarlas y controlarlas, ya sean las compras o los contratos. ¿Qué tipos de herramienta tenemos como gerentes de proyectos a la hora de querer comprar o contratar? Bueno, son las que se ven allí, RFI, FB, RFP, RFQ y FN. Voy a mencionar las más utilizadas. La RFI, que es el requerimiento de información, que normalmente uno genera este documento a posibles proveedores, fundamentalmente para entender cómo está constituido el mercado, y en base a ello probablemente genere algún pliego de licitación o compra. La RFP, que es un requerimiento de propuesta, es cuando ya se le pide a ciertos proveedores que realicen una propuesta. Y finalmente que la propuesta no necesariamente tiene que ser económica, puede ser técnica solamente. Y después sí el RFQ, que es el requerimiento ya de la cotización, o sea, la propuesta económica. Si son licitaciones públicas, normalmente la propuesta técnica va separada de la propuesta económica y hay algunos otros detalles, bueno, que escapan un poco al alcance de este curso. Por último, ya estamos llegando al final de estos 4 capítulos de esta unidad, tenemos la gestión de los interesados. Recuerden, interesados o stakeholders, que son todas aquellas personas o agentes en general que se van a ver afectados directa o indirectamente por nuestro proyecto. El ejemplo que siempre pongo, si uno va a construir una represa, no solamente los interesados son el sponsor, el equipo de proyecto, los poblados que están cercanos, sino también el medio ambiente y, por ejemplo, todas las tierras que se inunden. Todo eso forma parte de lo que es interesados. ¿Cuáles son los procesos para la gestión de los interesados? Bueno, aquí aparece uno en inicio. Recuerden que hay solamente 2 procesos en el bloque de grupos de inicio. Era el acta de constitución de proyecto que pertenecía a la integración y en este caso aparece la identificación de los interesados. Bien al inicio del proyecto, esto es clave. Mismo en el inicio, en la reunión primera de kickoff, hay que intentar identificar por lo menos a los interesados clave. Luego se pasa al bloque de planificación, donde obviamente una vez más aparece planificar, ¿sí? En este caso sería la gestión de los interesados, y también de qué manera se los va a comprometer con el proyecto, ¿sí? Eso es la gestión de la participación. Y bueno, después periódicamente se va a hacer un monitoreo de todos estos interesados clave, si están participando, si están teniendo incidencia de acuerdo a lo que uno planificó. Una rápida visión de cómo se podrían clasificar los interesados. Si el equipo de proyecto es muy grande, tenemos un equipo de dirección de proyecto, probablemente 2 o 3 personas, el equipo de proyecto completo, que por ejemplo podrían ser 100 personas, y los interesados, que podrían ser miles. Para finalizar con este resumen de gestión de interesados, hay un aspecto muy importante a tomar en consideración, que es la matriz poder e interés. No solo tenemos que tener identificados a todos los interesados clave,
sino conocer realmente cuál es el poder de decisión de cada uno de ellos y cuál es el interés que tenga en el proyecto. Yo puedo tener una persona con gran poder de decisión, como figura allí, nombre hipotético Andrea, pero que no está muy interesada en el proyecto. Y puedo tener a alguien con alto poder de decisión, como Sandra, igual o mejor que Andrea, pero que sí tiene interés en el proyecto. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, para saber fundamentalmente, qué tipo de comunicación y gestión se va a realizar con cada uno de ellos. Vamos ahora a pasar a un resumen final para cerrar la unidad completa. Uno de los pasos más importantes para la gestión de proyecto comienza claramente con la primer planificación inicial, el primer día. Y ahí lo primero que uno hace como gerente de proyecto es comenzar a armar lo que se llama el registro de interesados. Esto inclusive antes de la primera reunión, antes del kickoff interno inclusive, donde así uno puede anotar una cantidad de características como el nombre, el rol que cumple, información de contacto. Podría, no siempre se hace, ver qué tipo de influencia y poder tiene en el proyecto, o clasificarlo de acuerdo al nivel de interés o expectativa o cualquier otro comentario. Pero lo que sí es tradicional, muy habitual, es tener siempre el nombre, el apellido, el rol y los datos de contacto. Esa primera lista, ese primer registro, se comienza a realizar el mismo día que nos encargaron el proyecto. Para comprender realmente la gestión de proyecto debemos partir de un paso anterior, que es el análisis de negocios, que es justamente el capítulo, la unidad anterior en este curso. Entonces recordarán que decíamos que toda organización, con o sin fines de lucro, tienen algún tipo de necesidad, o sea, algún problema u oportunidad. Y que yo lo que hacía como analista de negocios era tratar de buscar diferentes alternativas de solución o de respuesta a esas oportunidades o esos problemas a resolver. De ellos elegía uno en particular y ese es el que iba a poner en práctica. Entonces allí, en ese momento, es cuando el responsable, el líder de esa organización, en este caso el sponsor, porque es el que va a pedir, va a solicitar que se realice este proyecto, que se implemente esta solución que da respuesta a la necesidad de la organización, arma ese pedido, ese contrato, eso que se llama acta de constitución del proyecto. A su vez, en general, se comienza ya la detección de interesados clave y se nombra al gerente de proyecto. El gerente de proyecto arma su equipo y comienza a hacer en detalle la declaración del alcance, la estructura de desglose de trabajo o llamada EDT, el diccionario de la EDT, y luego ya pasa a el desagregado de las actividades, y para cada actividad va a ser una estimación de recursos, va a ser una estimación o una proyección o una identificación de riesgos, y con eso va a poder empezar a programar los plazos, a estimar los costos. Una vez que tenga bien descrito el alcance, los plazos, los costos y la incidencia de los recursos y los riesgos, normalmente hay una segunda etapa que es donde se trabajan también en paralelo todo lo que tenga que ver con la calidad, las adquisiciones, o sea, compras y contrato, todo el plan de comunicación, todo el manejo de interesados y el conjunto, la coordinación, la articulación de todo esto pertenece al área de conocimiento e integración, que es justamente la que desarrolla el gerente de proyecto. Con esto damos fin a este capítulo, a esta unidad que se llama Gestión de Proyectos conforme las recomendaciones del PMBOK del Instituto Internacional de Gestión de Proyectos, PMI. Muchas gracias.